Entonces, ahí está escrito en el pizarrón, la justificación, quinta parte, o la justificación 5. Y el subtítulo es La vida y la muerte de Cristo. Y vamos a continuar la próxima semana, si Dios me permite, estar con vida y para que continuemos acerca de la vida y la muerte de Cristo. Para los que nos están visitando por primera vez, el primer tema de la justificación fue la introducción. Esta doctrina explica mejor que ninguna el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina explica el carácter de Dios. Esta doctrina explica la condición pecadora del hombre desde el jardín del Edén. Esta doctrina explica mejor la obra de Cristo, su vida perfecta a la ley y su muerte por nuestros pecados. Y esta doctrina explica mejor, como vamos a ver en futuros temas, cuáles son las evidencias de haber creído este Evangelio. Cómo se inicia en esta vida, a través del arrepentimiento de pecados, verdaderamente, sinceramente, y la fe sola, sencilla, pero poderosa en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vimos en la primera parte la introducción, en la segunda parte vimos lo que es la justificación y la santificación. La justificación descansa en una obra completa, la obra de Cristo. La santificación es la obra parcial, progresiva del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. La justificación es la vida y la obra de Cristo completa, consumada. La santificación empieza en la regeneración y continúa. O sea, no es una obra completa, será completa en la gloria. Por eso no descansamos en esa obra, descansamos en la obra de Cristo. En el tercer tema vimos la justificación y el propósito eterno de Dios. ¿Dónde se tomó la decisión? Eso significa el propósito eterno, la decisión de Dios de querer salvar pecadores, en el plan eterno de redención, en el pacto eterno de gracia, donde las tres personas de la Trinidad acordaron, pactaron salvar pecadores. Vean esto, no evitaron que pecara el hombre, sino que ya viendo a toda la raza humana caída en pecado, decidieron los tres, vamos a salvar a estos, pero vamos a salvarlos justificándoles por medio de otro representante. El pecado tiene que ser condenado, la ley tiene que ser exaltada. Y eso vimos en el cuarto tema, vimos la justificación y la ley de Dios. Cuando hablamos del carácter de Dios, hablamos de su ley, la ley moral. La ley moral no ha cambiado, son los 10 mandamientos y ahora son 9, porque nosotros no respetamos el sábado, nosotros ahora adoramos a Dios el primer día de la semana, el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Lo que Cristo cumplió fue la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. ¿Cuáles ya acabaron para la iglesia? La ley ceremonial y la ley civil. Ahora, ¿en qué sentido nosotros como creyentes obedecemos la ley moral? En el sentido de santificación. Es nuestra norma de vida si es que ya creímos en la vida y en la muerte de Cristo. Entonces, esa es la introducción, porque hace como poquito más de un mes que vimos nuestro cuarto tema. Entonces, miren, las Escrituras muestran que nuestra justificación y la primera venida de Cristo, porque en su primera venida hizo esta obra perfecta. Cuando Cristo venga por segunda vez, ya no va a haber necesidad de que Él muera. Él viene ya como rey y como juez, porque Él ya es un rey y un juez en el cielo. La justificación está entrelazada con su primera venida, con su obra consumada. Y esta primera venida de Cristo está relacionada con la ley de Dios. Les digo, la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Es decir, escuchen bien, las demandas y las exigencias de la ley de Dios ya escrita manifiestan nuestra necesidad de que seamos justificados. ¿Por qué? Retomando nuestro último tema, ¿qué exige la ley a cada uno de nosotros? ¿Qué exigía la ley desde el jardín del Edén? El pacto de obras, ¿qué exige? Exige obediencia perfecta, ¿sí o no? Y al cumplir con esa obediencia perfecta, ¿qué promete la ley al obediente? Vida eterna. Entonces la ley exige obediencia perfecta y recompensa con vida eterna. Pero desde la caída de Adán, ¿quién obedece perfectamente la ley? Nadie. Y aparte la ley no solamente nos sigue exigiendo obediencia perfecta,
sino que amenaza con muerte a los desobedientes, ¿sí o no? Pero no la ley, no es la ley la que te cae encima, sino que es la justicia de Dios, escrita en la ley. Entonces, debido a eso, debido a las demandas y a las exigencias de la ley de Dios escrita ya, el pacto de obras ya escrito, es que se manifiesta nuestra necesidad de que seamos justificados. He ahí la razón de la primera venida de Cristo, su obra consumada, están relacionadas con la satisfacción de esas exigencias de la ley de Dios. Precisamente Cristo vino a cumplir esa ley de Dios por nosotros, no por Él, por nosotros, ya que no la podíamos cumplir. Por lo tanto, la justificación y la primera venida de Cristo deben estar relacionadas entre sí. Como les he comentado, ¿por qué el Señor quiso tomar al pueblo o formar de un pueblo, hacer una nación llamada Israel en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? ¿Por qué les decía, no se mezclen con estos dioses, no adoren estos dioses, que las mujeres de ustedes no se mezclen con otros hombres de otras civilizaciones, que los hombres no consigan mujeres de otras civilizaciones? ¿Por qué el Padre, el Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento, estaba protegiendo a la nación de Israel? Porque solo a ella se le dio la ley del Antiguo Testamento, a ninguna otra. A ninguna otra. ¿Por qué? Porque bajo esa ley iba a nacer Cristo. Pero una vez que Cristo cumplió esa ley, la nación judía fue hecha a un lado, ahora es la iglesia. Ya no hay necesidad de ser judíos, porque Él cumplió la ley y listo, se acabó. Ahora es un nuevo pacto. Ahora el pacto descansa no en nuestras obras, sino en la obra de Cristo, en su vida y en su muerte. Por eso cuando la samaritana le dijo, yo sé que la salvación vendrá de los judíos, en ese sentido sí, en el sentido de que Cristo iba a nacer de una raza judía, por eso tenía que ser una raza lo más pura posible, hablando sanguíneamente, porque Él iba a tomar un cuerpo de esa raza. María, su madre, era de esa raza judía. Y el Nuevo Testamento en los Evangelios nos presenta la genealogía de Cristo. Él venía de un linaje que Dios unió hasta Adán. Esa es la razón por la cual Dios le dio el Antiguo Testamento a los judíos. Recuerden, el Antiguo Testamento era el pacto de obras que Dios le dio a Adán de manera verbal, de manera oral, en el huerto del Edén. El Antiguo Testamento es una reedición, es una ampliación de ese pacto de obras, y era lo que Cristo tenía que cumplir por cada uno de nosotros. Y Él lo hizo a la perfección. Entonces vean cómo nuestra justificación y la primera venida de Cristo están relacionadas con la ley de Dios. La ley de Dios se tiene que cumplir. Para que alguien sea justificado ante Dios, Dios tiene que ver a esa persona como que haya cumplido su ley. Porque si no, la ley lo va a perseguir y lo tiene que matar por sus pecados. Entonces, todos los cristianos estamos de acuerdo en que Cristo obedeció toda la voluntad de Dios y que nuestra justificación se basa en su obediencia, ¿sí o no? La mayoría de los cristianos dicen, no, sí, yo creo que Cristo estuvo bajo la voluntad de Dios y que somos justificados en su obediencia. Sin embargo, no todos los creyentes, no todos los evangélicos están de acuerdo en cómo surge o cómo se basa exactamente nuestra justificación de la obediencia de Cristo a la ley de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es que surge nuestra justificación? Miren, primera observación de esto que acabo de mencionar. Miles de evangélicos en muchas iglesias han enseñado equivocadamente que la obediencia de Cristo a la ley de Dios, la obediencia de Cristo a la ley de Dios o a la voluntad de Dios fue la causa, véanlo, fue la causa del amor de Dios hacia los pecadores. Y eso está mal. Nosotros por las Escrituras vemos que la causa por la cual Cristo obedeció la ley y murió por nuestros pecados fue un efecto. ¿Cuál fue la causa de que Cristo viniera?
¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, la causa que ha dado el efecto. Pero muchos enseñan, fue porque Cristo obedeció, es que ya Dios satisfecho, ahora sí, ya el efecto fue que el Padre se doblegó. Bueno, no los quería yo amar, pero los voy a amar. No los quería yo amar, pero los voy a amar porque mi hijo obedeció. Mi hijo cumplió la ley. No. El amor de Dios movió en el pacto eterno de gracia. Las tres personas de la Trinidad decidieron, vamos a salvarlos a través de la vida y la muerte de Cristo. Alguien los va a tener que salvar cumpliendo la ley. Número 2, otros han mal enseñado que Dios puede manifestar su gracia a los pecadores, miren esto, y no exigirles que sus pecados sean castigados o expiados. Es lo que la mayoría también piensa. Ellos piensan, ahora el Dios del Nuevo Testamento tiene tanta gracia, tanto amor, tanta bondad y misericordia y tanto perdón, que no es necesario que sus pecados, que los pecados de los pecadores sean castigados. Por eso no entienden la cruz de Cristo. Ven la cruz de Cristo como un martirio. Ay, pobrecito Jesús, cuánto sufrió, cuántas cachetadas le dio. Y solamente ven la muerte de Cristo en algo humano. Solamente ven la ira y el odio de Poncio Pilato y los romanos y Anás y Caifás, los sumos sacerdotes y el pueblo judío. Pero no ven la ira de Dios. Porque no ven la necesidad. Ellos piensan, no, pues todos somos hijos de Dios. Dios puede perdonar de gracia sin necesidad de castigar nuestros pecados. Y no, el Evangelio muestra la justicia de Dios. La justicia de Dios, la ley de Dios se tiene que satisfacer para que una persona sea perdonada y de ese modo, escucha bien, de ese modo Dios sigue siendo justo. De ese modo Dios sigue siendo santo. Porque tú como ves a tu papá, tú como ves a tu mamá que te diga, mira hijito, si tú haces esto yo te voy a castigar. Y te voy a castigar tanto tiempo y de esta manera. ¿Está bien? Lo entendiste. Y haces lo que no debías hacer. Y ves que tu papá o tu mamá no te aplicó el castigo que te dijo que te iba a poner. ¿Cómo vas a ver a tu papá? No me hace nada. Soy su hijo. No me hace nada. Su amor lo doblega. Su gracia lo doblega. Su misericordia hacia mí no le permite castigarme. Pero Dios no es así, hermanos, como vamos a ver. Dios es un ser tan infinito y tan aparte de nosotros que ningún papá y ninguna mamá de este mundo se le comparan. Y Él puede sentir ira y puede sentir justicia y puede sentir amor y perdón hacia los pecadores. Y ese es el valor de la muerte de Cristo. Dios aborrecía tanto el pecado de la raza humana que solo había una manera para salvarnos. Alguien tiene que morir por ellos. Yo soy un Dios santo y justo y veraz. Cuando digo las cosas, suceden. Soy fiel a mi palabra, soy fiel a mis promesas y soy fiel a mis amenazas. Mi ley se tiene que cumplir. Vean cómo nuestra justificación y la primera venida de Cristo satisfacen las exigencias de la ley. Si tú estás aquí esta mañana, es porque Dios puso tus pecados en la cruz de Cristo, si realmente has creído en Él. De verdad, el odio que Cristo experimentó, el odio que lo hizo sudar grandes gotas de sangre, no fue el odio que vio que iba a experimentar de los latigazos y de las ofensas de los judíos y de los romanos, sino la ira de Dios que iba a experimentar, porque se le iban a poner todos los pecados de su pueblo sobre la cruz. Esa es la maravilla de la justificación. La ley de Dios quedó satisfecha. La ley de Dios quedó satisfecha, pero miren, esos mal enseñan que Dios puede manifestar su gracia a los pecadores, repito, y no exigirles que sus pecados sean castigados y expiados. Por eso ven a un Dios como un Dios bonachón y lo tratan como un papá y relajado. Ese es nuestro papito, Abba Padre, papito. No tienen la reverencia de ese Dios santo. Es un Dios de amor, es verdad. Dios nos ama, lo ha demostrado. ¿Qué mayor amor esperas que te manifiestes si has creído en Cristo? No hay mayor amor que ese. Pero también sigue siendo un Dios santo y justo, que tiene mucha ira eterna para aquellos que no se arrepientan. Y realmente la va a manifestar
con aquellos que no se arrepientan y no corran a Cristo. Miren, estas personas que enseñan de esta manera, ven a Dios como si fuera todo bondad, todo misericordia, y por esa bondad y misericordia pasa por alto su justicia y su santidad, como un padre humano que se doblega. Es que yo amo tanto a mi hijo que no lo voy a castigar como le dije. Pobrecito. No, Dios no es así. Dios sigue siendo santo y justo cuando perdona y ama pecadores. Demostró su odio hacia ellos, derramando toda su ira sobre Cristo cuando le imputó a él los pecados de su pueblo. Ellos piensan que el amor de Dios hiciera imposible para Dios estar airado contra el pecado. Y hasta el día de hoy Dios está airado con el pecado y con el pecador. Pero las Escrituras muestran que estos dos puntos de vista están equivocados, ya que en ellas podemos ver que es el amor del Padre la causa principal de nuestra salvación. Obviamente es el amor a su propio nombre. Y eso fue lo que lo movió a enviar a Cristo al mundo como nuestro fiador y nuestro sustituto. Como les dije, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál mundo? Al mundo donde están sus elegidos, el mundo caído, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero miren, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si lo ponemos de manera negativa, para que todo aquel que en Él no crea, no tenga la vida eterna y se pierda. Así de sencillo. Solo hay dos caminos: Cristo, vida eterna; seguir de rebelde en tus pecados, Dios está airado contigo, muerte eterna, y Él va a dejar que te pierdas y te va a castigar por cada uno de tus pecados. Tenlo por seguro. A ese Dios adoramos en este lugar. Pero ese Dios tan lleno de severidad descargó toda la severidad que tenía hacia nosotros en la cruz del Calvario. ¡Qué maravilla de evangelio! ¡Qué maravilla de buenas noticias! Por eso son buenas, porque nosotros ya teníamos malas noticias desde que pecamos. Es decir, hermanos, no es la obediencia de Cristo a la ley de Dios la causa por la cual Dios ama a los pecadores. Es lo contrario. Es el amor de Dios el Padre que quiso derramar hacia los pecadores y nos dio a su Hijo como hombre para que Él obedeciera y muriera por nosotros, y así de esa manera satisfaga la justicia de la ley que había contra nosotros. Esa es la base del evangelio, esa es la base de la salvación. Un Dios satisfecho, una justicia completa y obedecida. Además, las Escrituras enseñan que Dios está airado en contra de los pecadores y que Él hasta el día de hoy aborrece todo pecado. Por tal motivo, su ley exige la muerte del pecador. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Su ley exige obediencia. Su ley amenaza con muerte. Hasta el día de hoy. A todos. A todos. Somos justificados por la gracia de Dios, pero solo porque Jesucristo pagó por nuestros pecados en su cruz. Miren Romanos capítulo 3. Vean aquí cómo fue el amor, su misericordia, su gracia, sí, pero también su justicia, también su ira. Romanos 3:24. Vean esto. Empiezo a leer. Ahí está nuestro tema, siendo justificados, miren, gratuitamente por su gracia, un pleonasmo, gratuitamente, gratis, por la gracia de Dios. Sí, pero miren qué tuvo que pasar. Esto fue por gracia, pero fue mediante la redención, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. ¿Rescate de qué? Rescate de nuestros pecados. ¿Cómo? Con la vida obediente a la ley y su muerte sustitutoria por nuestros pecados para satisfacer la condena de la ley hacia los pecadores. Vean esto, es un pacto de gracia. Ya no lo van a poder hacer ustedes, mi Hijo lo va a hacer por ustedes, pero mi ley tiene que ser satisfecha, alguien tiene que pagar. Los platos rotos se pagan en el cielo, aquí no, allá sí, nosotros rompimos los platos. Pero
Alguien tenía que pagar. Y Cristo satisfizo esas demandas. Entonces miren esto. Si alguien no entiende ni cree en la muerte de Cristo como un acto sustitutivo por los pecadores, esa persona aún está bajo la ira de Dios por causa de sus pecados no arrepentidos. Es porque no ha entendido la muerte de Cristo por sus pecados. Entonces, en la cruz, Dios el Padre le imputó todos los pecados de sus elegidos a Cristo y derramó toda su furia, escucha bien, todo su odio a Él, para que de esta manera su justicia quede completamente satisfecha. Vean entonces este pacto de gracia cómo es, este pacto de redención cómo es. Las tres personas de la Trinidad, en la eternidad pasada, al ser omniscientes, decidieron, vamos a crear una raza de hombres, vamos a poner a un representante que va a ser Adán, y les vamos a dar un mandamiento, un pacto de obras, que si obedecen ese pacto de obras de manera oral, se los vamos a dar. Ellos van a tener vida eterna, pero va a haber una advertencia. Si desobedecen, van a morir los que estaban en el jardín del Edén y toda la raza humana. Vean esto, el pacto de gracia no impidió el pecado. El pacto de gracia incluía el pecado humano, la responsabilidad humana, pero también incluía el castigo. Bueno, ya pecaron, no pueden tener vida eterna y además merecen morir, merecen ser echados de mi presencia. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Va a ser ahora por gracia. Ya no van a poder hacerlo ellos. Vamos a enviar a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, como hombre, para que se ponga bajo la ley y Él cumpla la ley y Él muera por sus pecados. Es por gracia, sí, pero a la segunda persona de la Trinidad le costó todo, le costó su vida, le costó su sudor, su sangre, porque en la sangre está la vida del cuerpo. Toda su sangre fue derramada por los pecados. Y aparte, antes de eso, Él experimentó el abandono de Dios mientras colgaba en la cruz. Mientras tenía vida física, experimentó la muerte espiritual, el abandono de Dios. Es lo que merecen todos los pecadores eternamente. Entonces, la ley de Dios por Cristo fue totalmente satisfecha con su vida y con su muerte. Y esto pasó gracias al amor que Dios el Padre decidió otorgar a los más viles pecadores. Para entender un poco más esto, con esta introducción, pasemos ahora a analizar con mayor detalle lo que esto significa. Nuestro primer punto de este estudio es: el propósito eterno de Dios fue justificar al impío en Cristo y en Cristo solamente. Ningún ser humano, escucha bien, ha podido obedecer esta ley de Dios. Ni Adán pudo cuando era inocente. A partir de Adán nadie ha podido. Porque hemos heredado de Adán, como hemos visto, su pecado nos fue imputado. Hemos heredado de Adán su condición pecaminosa y su culpa ante la ley. Nadie puede. Pero Cristo como hombre sí pudo. Cristo 100% Dios, 100% hombre sí pudo. Pero ese fue el propósito eterno. La decisión eterna de Dios el Padre fue justificar al impío en Cristo solamente. La Escritura deja claro que este propósito o decisión eterna fue justificar al impío, sí, pero por medio de Cristo, por medio de su vida perfecta, la ley, su muerte bajo la ley, y de esa manera revelar las perfecciones de su propia naturaleza divina. Es una perfección de sus atributos. Miren, los atributos de Dios están en tan perfecto equilibrio que un atributo se manifiesta, pero no opaca, ni nulifica, ni está en contra de los demás. Cuando Dios manifiesta su amor no está en contra de su justicia. Al contrario, su amor magnifica su justicia. Véanlo. Cuando Dios manifiesta su amor hacia un pecador, fue porque se exaltó su justicia y su justicia le exaltó Cristo. Su amor no opaca, no nulifica, no hace a un lado su justicia. Sí, es lo que la gran mayoría de las iglesias enseñan, se los mencioné hace rato. Piensan, Dios es tan lleno de bondad que tiene que hacer a un lado su odio. No, ese Dios ya no existe. Nosotros adoramos un Dios de amor, bonachón, no importa cómo vivamos.
nos perdona y nos ama. No, hermanos, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de gracia. Pero si no estás en Cristo, Él está tomando cada pecado y lo va a castigar si no te arrepientes y no crees en Cristo. Su justicia fue magnificada cuando Él manifiesta su amor. Lo vimos. Salvos gratuitamente, justificados gratuitamente por su gracia, su misericordia, su amor, sí, pero mediante la redención, la muerte de Cristo. Su justicia está en perfecto equilibrio con su amor. Miren Efesios capítulo 1. Esto fue algo que Dios quiso hacer en sus propósitos eternos, de salvar pecadores en Cristo, sin pasar por alto su ley, sin pasar por alto su justicia. Efesios 1, versículo 11. Empiezo a leer. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, como Él quiere. Él salva a quien quiere, cuando quiere. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hizo a través de la muerte y de la vida de Cristo. Y cuando Él eligió, Cristo va a morir por ellos, y solo a ellos les voy a enviar mi Espíritu Santo para que les dé vida espiritual, les muestre su condición pecadora y los conduzca en arrepentimiento y fe hacia Cristo y crean completamente y únicamente en Él. Véanlo, ese fue el propósito eterno, justificarnos en Cristo. Miren las otras religiones, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, la Torá, que son de los, no la Torá, perdón, el Corán, la Torá es de los judíos, el Corán de los musulmanes, ¿sabes qué enseñan? Una justificación sin Cristo. Ellos dicen, no, es que tú puedes llegar al cielo haciendo buenas obras. Ya con eso están perdidos. Eso genera orgullo, fariseísmo, eso genera una soberbia espiritual. Nadie va a ser salvo por sus obras. Se los dije, ¿quién ha obedecido la ley? Ni la propia ley de su conciencia pueden obedecer. Saben en su conciencia lo que está mal, pero no pueden dejar de hacerlo. Saben en su conciencia lo que está bien y no pueden hacerlo. Esas religiones no tienen, bueno, a excepción del judaísmo que tiene el Antiguo Testamento, no tienen esta Biblia. Tienen otra, peor. Están más lejos de la ley de Dios. Están obedeciendo y están siguiendo normas, reglas externas. Pero nadie puede, ni ellos pueden obedecer sus mismas reglas y sus normas. Ninguna religión salva. Escucha bien. Y no todos los cristianos serán salvos, sino solamente aquellos que crean verdaderamente por la regeneración del Espíritu Santo. Aquellos que fueron elegidos por el Padre, por los cuales Cristo murió, y solamente, miren, seamos justificados en Cristo. Su vida perfecta a la ley, su muerte por mis pecados bajo la ley. Y eso sucedió en su primera venida. Vean esto, qué maravilloso es. Ya la obra está hecha, ya está completa. En esa obra descansa el creyente verdadero. Solamente los creyentes han descansado verdaderamente en Cristo. Porque la obediencia de Cristo a la ley de Dios, por lo tanto, repito, no era la causa de ese amor de Dios hacia los pecadores. El amor de Dios, el propósito eterno fue: les voy a manifestar mi amor y les voy a dar a Cristo como Salvador. Pero Cristo como Salvador no para que lo imiten en sus obras, véanlo, y lleguen a ser salvos. No para que crean solamente en sus milagros y lo vean como un sanador o un proveedor o un rehabilitador social. No, les voy a dar a Cristo para que Él obedezca por ustedes y muera bajo mi ira cuando yo le impute sus pecados a Él y derrame mi ira sobre Él. Ese fue el propósito de la venida de Cristo. Y no lo hizo por Él. Cristo lo hizo por su pueblo. Cristo lo hizo por su pueblo. Vean Romanos capítulo 5, versículo 8. Este es el evangelio que nosotros creemos.
Un evangelio completo, que no tenemos que hacer nada, sino que descansamos en aquel que lo hizo todo. ¿Qué hizo todo? La ley, cumplió la ley. Romanos 5:8, miren, mas Dios muestra, es lo que leímos en Juan 3:16, mas Dios muestra su amor para con nosotros, agregamos, viles pecadores, ahí lo dice, en que siendo aún pecadores, ¿cómo manifestó su amor? Cristo ya murió por nosotros. ¿En qué sentido? En que nuestros pecados, todos fueron puestos en Cristo. Y Dios mismo derramó su ira en Él por nuestros pecados. Dios está satisfecho con la muerte de Cristo y la toma como nuestra muerte. Y Dios está tan satisfecho con la obediencia de Cristo que hizo a la ley de Dios antes de morir, que Él está satisfecho con esa obediencia. Y en esa obediencia y en esa muerte descansamos. No en la nuestra, no en nuestros esfuerzos, no en nuestros sentimientos descansamos, hermanos. Y les dije al principio, nosotros estamos aquí descansando en esa obra de Cristo. Somos indignos de estar aquí. Descansamos en una obra consumada. La causa fue el amor de Dios, sí, pero no pasó por alto su justicia. Cristo va a morir por ustedes. Yo tengo que castigarle sus pecados. Si no, ¿qué clase de Dios sería yo? Un Dios mentiroso, que dice y no hace, que amenaza y no cumple. ¿Cómo me van a ver? Me van a ver como un payaso, como un mentiroso. No, Dios sigue siendo justo cuando ama. Véanlo, ama, pero Cristo murió bajo la ira de Dios, bajo su justicia, por los pecados de su pueblo elegido. Y esto lo hizo Dios por amor. Ese fue su propósito eterno de justificarnos en Cristo. Entonces, el plan de salvación de Dios, el plan eterno de redención desde la eternidad pasada, revela la verdad de que Dios es una Trinidad. Las Escrituras enseñan que Dios el Padre envió a Dios el Hijo para ser el Salvador y que Dios el Espíritu Santo aplica esa salvación a los pecadores cuando los regenera y los trae a la nueva vida. Las Escrituras muestran también claramente que estas tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvieron de acuerdo para llevar a cabo este plan de salvación. Entonces, vean esto, por una triple seguridad, por el decreto del Padre, del Hijo y la confirmación del Espíritu Santo, los creyentes deben de consolarse a sí mismos, meditando en que la salvación descansa sobre el propósito eterno y unido de un Dios trino y sobre una obra ya realizada. Un decreto que ya sucedió en la eternidad por las tres personas de la Trinidad, por una redención que ya ocurrió hace poco más de 2000 años y por la regeneración del Espíritu Santo que hemos recibido para creer todo eso. Porque nadie lo va a creer. Esto, ¿quién crees que lo expuso mejor? El apóstol Pablo, Cristo. Y hubieron muchos que no creyeron. Fallaron ellos. Fallaron en su exposición del Evangelio. ¿Creen ustedes que Cristo falló en evangelizar personas? ¿Creen que el apóstol Pablo falló en predicar el Evangelio, este Evangelio? ¿Por qué muchos no creyeron, si lo entendieron mentalmente? Porque no fueron elegidos. Y además, escucha bien, porque no se arrepintieron sinceramente. Porque aquí entra la soberanía de Dios y también entra la responsabilidad humana. Nadie va a estar delante de Dios. Señor, yo quise creer. Señor, yo quise ser elegido. Yo quería que tu Espíritu Santo me regenere, pero tú no quisiste. No, nadie. Las personas que hablan así, Dios les va a mostrar, no, nunca dejaste tu pecado. Que si en algún momento te volviste religioso, entendiste esto, asististe a una iglesia, como que te dolía pecar, pero salías y volvías a hacer lo mismo. No te condeno por mi severidad, te condeno por tus pecados. No te arrepentiste de verdad. No te rendiste a Cristo, no creíste esta obra. Jugabas conmigo los domingos, pensabas que podías burlarte de mí. Que terminando el culto podías hacer lo que tú quieras. No. Mi hijo va a morir por personas pecadoras, pero cuando crean en mi hijo,
renunciarán a sus pecados y empezarán a vivir en santidad de vida. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer que mi Espíritu Santo los regenere y habite dentro de ellos. Y se manifestará mi propósito eterno de justificarlos en Cristo con los frutos espirituales que yo voy a manifestar en ellos a partir del momento en que crean. Su vida va a empezar a cambiar en la regeneración y será perfeccionada en la santificación. Por eso es una obra trinitaria, la elección del Padre, la redención del Hijo ya obrada y la regeneración del Espíritu Santo, quien aplica a nosotros esta verdad para que la creamos y descansemos en Cristo. Entonces, la salvación de los pecadores revela la naturaleza trina de Dios, un solo Dios, tres personas. Las Escrituras también nos muestran que Dios puede experimentar, como les dije, al mismo tiempo amor e ira santas. Escucha bien, ¿ha sido alguien tan amado por Dios el Padre como lo ha sido el Hijo Jesucristo? ¿Tú crees que el Padre, Dios el Padre, ama y ha amado a alguien más que a Cristo? No. A nosotros nos ama en Cristo. Pero solo de Cristo dijo, este es mi Hijo amado. Él es un Hijo unigénito. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y como hombre fue amado de Dios. Nosotros somos hijos por adopción. No por naturaleza, somos hijos por adopción. Entonces, miren, Dios solamente ha amado a su Hijo Jesucristo. Pero escucha bien, con todo eso, que el Padre no ha amado a nadie más que a Cristo. ¿Ha sufrido alguien la divina ira sobre el pecado como Cristo lo sufrió en la cruz? En este mundo nadie ha experimentado, escucha bien, aún nadie ha experimentado la ira eterna de Dios. Muchos pueden experimentar enojo, ira de Dios temporal, pero escucha bien, como hombre solo Cristo ha experimentado la ira de Dios. ¿Por qué? Porque fue una muerte espiritual por los pecados del pueblo de Dios. Entonces vean, al ser que más ama el Padre, le derramó toda su ira. Y si lo hizo con su propio Hijo, ¿qué no hará con viles pecadores que no quieren rendirse a su Hijo? Y lo hará por toda la eternidad. ¿Por qué tiene que ser eternamente? ¿Por qué el castigo de los pecadores que no se arrepienten y no creen en Cristo será eterno? ¿Sabes por qué? Porque si Dios les derramara toda su ira como la derramó en Cristo, en 3 horas quedarían desintegrados eternamente. Nadie puede soportar la ira de Dios de esa manera. Y es tanta la ira de Dios que tiene que ser algo que va a ser a largo plazo. Cuando dice, vas a pagar, pero a largo plazo, eternamente. Mi ira es tanta que si la derramo toda de un golpe, vas a quedar aniquilado, no vas a aguantar. Vean esto, hermanos, por eso el amor también es eterno. Es tanto el amor que tiene hacia nosotros que si lo derramara de golpe, quedaríamos aniquilados. Esto lo va a hacer gradualmente en toda la eternidad. Y cuando pasen eternidades de eternidades, así como va a estar derramando su ira eternamente por los que no se arrepienten de sus pecados y no creen en Cristo, así va a derramar su amor eternamente. Y cuando digamos, ya conozco todo el amor de Dios, Dios nos va a mostrar, no conoces nada todavía. Yo soy infinito. No vas a lograr conocerme, pero vas a conocerme cada vez más y va a haber un gozo perfecto en el cielo. Pero solo aquellos que hayan entendido en la vida y en la muerte de Cristo. Y ese es el propósito eterno de Dios, fue justificarnos en Cristo, manifestando su amor, véanlo, fue la causa, pero también no haciendo a un lado su justicia. De esta manera, en la justificación de los pecadores se ha manifestado el amor de Dios. Porque los pecadores son salvos por Cristo, por su muerte, y de esa manera que se satisfizo la ira santa de Dios. El pecado se expía por la muerte de Cristo en la cruz. La paga del pecado es muerte, pero solamente el pecado de los creyentes arrepentidos. Vean cómo Dios exhibe las perfecciones eternas de su santa naturaleza en el plan de salvación, de una manera que no se ve en ningún lado. Por eso nosotros decimos, mientras alguien tenga vida física, tiene esperanza de salvación. Una vez que una persona muere,
como murió, o creyendo o no creyendo, esa va a ser su condición eterna. Miren, los 4 estados espirituales de los elegidos son estos. Hubo un estado de inocencia en Adán, ¿sí o no? Sí, todos, hasta los inconversos. Hubo un estado caído, pero solo con los elegidos Dios los va a llevar a un estado regenerado y en el futuro un estado glorificado. 4, inocencia, caída, regeneración, glorificación. Pero en el caso de los inconversos, solamente 3 estados espirituales van a experimentar. El estado de inocencia en Adán, ahí estábamos todos, elegidos y no elegidos. El estado caído, igual que nosotros, pero ellos no van a ser regenerados ni glorificados, sino que en su estado caído van a ser condenados. Condenados completamente. Bajo la ira de Dios, sí, pero por sus pecados no arrepentidos. Punto número 2. En ese sentido, si el propósito eterno de Dios el Padre fue justificarnos porque somos impíos en Cristo, entonces redundamos, Cristo es el único Salvador. Cristo ha sido el único Salvador. Cristo será el único Salvador, aprobado por el Padre. Quizás no aprobado para otras religiones, pero a nosotros no nos interesa. Porque Dios no está buscando otros sustitutos. Él ya proveyó a su sustituto. Imagínense qué están haciendo esas religiones que mencioné hace rato, que no consideran a Cristo. Le están dando la espalda al propósito eterno. No, yo los quiero salvar en Cristo. No, pero no es con Cristo, es con Buda. Es con Mahoma, es con el hinduismo, es a través de el Antiguo Testamento, como dicen los judíos. No, le están dando la espalda al único sustituto que ha provisto el Padre. Porque, repito, solo Cristo con su vida y con su muerte satisfizo las demandas de la ley. Cristo Jesús salva y justifica a su pueblo siendo un sustituto únicamente para ellos. Pero escucha bien, su pueblo tampoco merecía ser salvo, sino que como leímos en Romanos 3, son salvos de gracia. Él quiso salvar a los que quiso. Nadie merecía ser salvo, pero Cristo Jesús vino a salvar y a justificar solamente a su pueblo y Él es el sustituto de ellos. Cristo no es simplemente un profeta que enseña. Cristo no solamente es un mero rey que gobierna. Cristo también fue sacerdote y al mismo tiempo fue Él mismo el sacrificio para ser el representante de su pueblo. Mira Efesios capítulo 5, en el versículo 2. Efesios 5, 2. Vean. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Ahí está. No solamente la causa fue el amor del Padre, también el amor de Cristo. Miren, ¿cómo lo demostró? Se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, ahí está. Y sacrificio a Dios el Padre en olor fragante. Fue sacerdote y él mismo fue el sacrificio. Es como si Cristo aquí en la tierra hubiera dicho, Señor, yo soy el sacerdote, pero ¿qué te voy a ofrecer? Todo es imperfecto. ¿A cuál humano vamos a sacrificar, Padre? No había nadie, puro pecador, excepto Él como hombre. Una vida perfecta. Por eso el sacrificio de Cristo magnifica la ley de Dios. Porque aunque todos los pecadores o todos los animales fueran reunidos y fueran sacrificados para Dios, eso no satisfaría la justicia de Dios. Él fue un sacrificio perfecto. Si nosotros nos autosacrificáramos como seres humanos, eso sería un sacrificio imperfecto porque sería una bola de pecadores ofreciéndose a Dios, sería un olor no fragante para Él. Por eso Cristo fue el sacerdote y el sacrificio. Aquí estoy yo. Un hombre perfecto, una vida perfecta, intachable. Por eso su muerte fue un valor infinito, eterno, y en esa muerte descansamos. Por eso tiene un valor infinito, porque lo hizo como hombre, no dejó de ser Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, es el misterio de la encarnación.
no dejó de ser Dios y aparte fue hombre, 100% hombre. Y como hombre murió por los pecadores, por su pueblo. Por eso Él es el único sustituto. Imagínense el regreso. Cómo Dios ve a los otros religiosos de otras religiones que ellos quieren autosustituirse con sus obediencias, mis lágrimas, mis sacrificios. Mira, Señor, cuánto te amamos. Dios dice, basura, basura. Yo en la única justicia que me complazco es en la justicia de mi Hijo. Yo se los proveí. Crean en Él. Crean en esto. Este fue mi propósito. Y por eso, hermanos, es que creemos que solo dentro del cristianismo está el pueblo elegido de Dios. Dentro de la iglesia. Pero no todos. Porque muchos tienen el nombre de cristiano por fuera, pero no han entregado su corazón, no han entendido por qué vivió y murió Cristo. Eso es porque no entienden quién es Dios y no se ven como pecadores necesitados de la gracia y del perdón de Dios. Algunos han dudado que por qué de esta manera una persona puede tomar el castigo de otra y esto sea algo justo. Argumenta, no, la persona que peca debe de ser castigada. Pero si Cristo nunca pecó, entonces, ¿por qué fue castigado por Dios el Padre? Si ellos dicen, no, la persona que peca debe de ser castigada, entonces, ¿por qué Cristo fue castigado si nunca pecó? ¿Por quiénes fue castigado? La respuesta bíblica, como hemos visto igual brevemente en otros estudios anteriores de esta serie, la respuesta bíblica es que al hacer a Adán, el primer Adán en el Edén, representante de la raza humana, Dios el Padre ya había usado este método de uno que toma el lugar de los otros. Miren Romanos capítulo 5, lo hemos leído. Romanos 5. Vamos a leer los versículos 18 y 19. Empiezo a leer Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Desde el título vemos en el versículo 12, Adán y Cristo, los únicos dos representantes de la raza humana. Pero miren, así que, como por la transgresión de uno, podemos incluir ahí de Adán, vino la condenación, miren, a todos los hombres. ¿Qué significa eso? Que su pecado fue imputado a toda la raza humana. De la misma manera, por este mismo principio o método de representación, por la justicia de uno, de quien de Cristo, su vida justa, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, véanlo, por la desobediencia de Adán, así también, por esa misma representación delante de Dios, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, justificados, nuestro tema, por Cristo, su justicia, su vida, su muerte. ¿A cuál? ¿A qué norma? A la justicia de la ley de Dios. Esa es la base legal por la cual Dios puede justificar, porque la ley fue dada a un hombre. Su ley oral ahora está escrita. Véanlo, su justicia de vida a la ley. Su muerte bajo la maldición de la ley, que es la ira de Dios. Vean, hermanos, estamos aquí ya en buenos términos con el Padre. Él lo ha hecho en su justicia, pero lo hizo por amor. Su justicia quedó vindicada, su amor quedó, ya tuvo una plataforma legal, ahora sí, yo puedo amarlos. Lo que se perdió en el Edén, se los doy mejor en Cristo. Ustedes se perdieron en el Edén, bueno, les doy un mejor futuro en Cristo, pero es mi único sustituto, no habrá otro. Cuando Cristo venga por segunda vez, como les dije, ya no va a venir a hacer esto. Ya va a venir a juzgar a los impíos que no se arrepientan y va a venir a salvar a los que estemos esperando en Él, porque ya confiamos en Él. Ya confiamos en Él, es una obra completa, consumada. Miren, si Dios ha usado en su soberanía este método de representación entre Adán y Cristo, es que debe de ser un método correcto para Él. Y así debe de ser creído y aceptado por nosotros los creyentes, porque así lo quiso hacer nuestro Dios con la raza humana.
Así lo quiso hacer. Porque de la misma manera que el bienestar de todos, como leímos, dependió totalmente de Adán, así también el bienestar de muchos de su pueblo puede depender de Cristo. Y para que Cristo fuera un verdadero sustituto y el único sustituto, era necesario que naciera de mujer y naciera bajo la ley. Mira, avanza conmigo a Gálatas, brinca primera y segunda a los Corintios y vas a Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Un hombre pecó, toda la raza humana con él, leímos en Romanos 5, 18 y 19, Gálatas 4, 4 y 5. Entonces, un hombre tiene que obedecer la ley y un hombre tiene que morir bajo la ley. Y aquí lo dice, Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué? El cumplimiento del propósito eterno de Dios en el tiempo de justificar pecadores, Dios en su amor envió a su Hijo, nacido de mujer, véanlo, como hombre, y nacido bajo la ley. Véanlo, tenemos un respaldo legal. ¿Para qué? ¿Por él? No. Para que redimiese, para que rescatase, para que él se ponga como la expiación, la propiciación, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, bajo las exigencias de la ley, bajo la condena de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ya vieron? No era suficiente que Cristo diga en el cielo, desde aquí los perdono. Y el Padre, ¿y mi justicia? ¿Y el pecado quién lo va? Para que yo pueda perdonarlos, el pecado tiene que ser castigado. Te voy a enviar como hombre. Y vas a tomar una naturaleza humana. Y vas a crecer y vas a vivir bajo la ley que ya está escrita. Ya se la he dado a mi pueblo judío. Y los estoy manteniendo libres de las otras naciones hasta que tú llegues. Para que esa ley, que es mi justicia perfecta, se cumpla. Mi santidad quede satisfecha. Y voy a castigar sus pecados sobre de ti y voy a imputarte el pecado de ellos cuando estés clavado en la cruz. Y no vas a poder moverte de allá. No vas a poder salir corriendo. Te voy a clavar a una cruz por medio de los romanos y los judíos que te odian, y yo voy a descargar mi ira sobre de ti y el odio por los pecadores que quiero perdonar. Ese es mi amor. Ese es el sustituto, hermanos. Este es el evangelio. Esta es la gran doctrina de la justificación. En otras palabras, lo que acabamos de leer aquí, Cristo, nuestro Señor, nuestro sustituto, podemos decir nuestro mediador, nuestro fiador, nuestro representante, nuestro último y segundo Adán, tenía la misma naturaleza humana que nosotros, su pueblo, y tenía que guardar la misma ley que nosotros, su pueblo, habíamos dejado de cumplir y ya no podíamos cumplir aunque quisiéramos, porque nuestra misma naturaleza nos lo impide. Debido a estas similitudes humanas, Cristo era aceptado como un sustituto legal, perfecto de su pueblo. Miren Romanos 8, que está a la par de Gálatas 4, que acabamos de leer, versículos 4 y 5. Miren Romanos 8, 3 y 4. Miren esto, empiezo a leer. Porque lo que ya era imposible para la ley, ¿por qué era imposible? No porque la ley es algo imposible de alcanzar. Era posible en el huerto del Edén, pero una vez que Adán pecó, ya la ley se hizo imposible que nosotros la alcancemos. ¿Por qué? Ahí lo dice, por cuanto hay debilidad en la carne. Y aquí la palabra debilidad es pecado. Dios, viendo que ya nadie iba a poder cumplir su ley, porque el hombre era pecador, Dios en su amor enviando a su Hijo, miren, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Alguien tenía que morir como hombre. Versículo 4, ¿para qué lo hizo Dios? Para que la justicia de la ley, la justicia de sus atributos, la justicia de su santidad se cumpliese en nosotros. ¿Quiénes? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
La justicia de la ley se cumplió en Cristo, en el único sustituto que el Padre ha dado. Vean qué maravilloso es esto. Consideremos ahora algo con respecto a la manera de la justificación, la cual es a través de la sustitución. Miren Romanos 4, versículo 6. Romanos 4, 6, vean. Por eso esto lo entendió de manera básica el rey David. Lo escribió en sus salmos y aquí lo retoma el apóstol Pablo y lo escribe en su carta a los romanos. Romanos 4, 6. Dice, como también David, el rey, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios, miren, atribuye, como vamos a ver, imputa, acredita, transfiere, justicia, ahí está nuestro tema, justicia, justificación sin obras. Y ahorita vamos a entender por qué significa justicia sin obras humanas, pero es justicia por las obras de Cristo. Porque Él cumplió la justicia de la ley. Descansamos en obras, sí, pero en las obras de Cristo, su vida y su muerte, no en nuestra santidad, no en nuestros sentimientos. Tanto la palabra hebrea como la griega, que son usadas para expresar el acto de la imputación, significan, como leímos, atribuir, acreditar, considerar como, reputar, estimar o poner a la cuenta de otro. Y esto se hace de manera legal. Legal significa la ley. Es un título. No es algo natural, es algo legal, algo externo, sobre nosotros, no interno. Eso significa la justificación. Porque vamos a ver en el siguiente punto que Dios justifica impíos. Gente que no se puede salvar. Pero ¿cómo lo hace? De manera legal. Por Cristo. Eso significa la imputación. Miren, el apóstol Pablo le dijo esto a Filemón con respecto a Onésimo. Acompáñame, antes de Hebreos está Filemón, en el versículo 18. El apóstol Pablo le escribe a Filemón acerca de Onésimo y le dice, versículo 18, empiezo a leer, y si en algo te dañó, Filemón, si en algo Onésimo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ahí está, acredítamelo a mí, impútamelo a mí, transfiéremelo a mí. Vean cómo es esto, miren. Es decir, Pablo le estaba diciendo a Filemón, yo asumo la responsabilidad de él, acredítalo a mi cuenta. Entonces, cuando se dice que Dios imputa la justicia de Cristo, véanlo, la justicia de Cristo, que es su vida perfecta y su muerte, a nosotros, significa que la considera como nuestra, de manera legal. Y nos declara justos con base en ella, como si nosotros mismos la hubiésemos realizado. Vean qué maravilla es esto. Como si nosotros mismos lo hubiésemos realizado. Entonces, para entender un poco más esto, vamos a subdividir este punto número 2 en 5 aspectos. 1. ¿Qué significa la imputación o la acreditación de manera legal delante de Dios? O la transferencia, que nosotros mismos somos personas impías que son justificadas por Dios. Regresamos a Romanos, como les dije, Dios justifica, pero a impíos. Leímos hace rato en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sí, pero vean qué tipo de hombre es esta persona. Versículo 5 de Romanos 4. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, pues esa fe le es contada por justicia. Dios justifica impíos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si somos justificados siendo impíos, somos justificados sin ninguna justicia propia. Porque un impío no se puede autojustificar ante Dios. Es imposible. Es una contradicción de términos. Entonces, si somos justificados ante Dios, tiene que ser a través de la justicia imputada a nosotros o puesta a nuestra cuenta, la cual no puede ser ninguna otra salvo la justicia de Cristo, porque solo Él cumplió perfectamente la ley. Pregunto,
¿qué justicia propia pueden tener las personas impías delante de Dios? Ninguna. Segundo aspecto, esto significa la imputación, que somos justificados o por una justicia nuestra propia e inherente o interna, o por una justicia imputada de otro hacia nosotros. No puede ser una justicia personal propia e inherente nuestra, porque esa justicia, como leímos, es imperfecta, es impía, y ninguna justicia imperfecta puede justificar a nadie. Dios no lo va a tomar como suficiente o buena. Entonces, la justicia por la cual somos justificados es una justicia externa a nosotros. Y lo leímos ahí en Romanos 3:24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero ahora mira el versículo 22 de Romanos 3. Romanos 3:22, la justicia de Dios, miren, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia de la ley que Cristo obedeció con su vida y su muerte también se conoce como la justicia de Dios, porque fue la justicia que se tiene que satisfacer para que Él justifique impíos. Y esto se toma por medio de la fe. O sea, imputa esa justicia de Cristo a nosotros, la acredita a nosotros. Y esta justicia, dice el final del versículo, está testificada en toda la ley y por los profetas. Por lo tanto, esta justicia tiene que ser no inherente o propia o nuestra, sino una justicia imputada. Y esta justicia es la de Cristo. Número 3, la justicia por la cual somos justificados no es nuestra propia justicia, sino la de otro. Es a saber, la justicia de Cristo. Miren cómo lo escribió magníficamente el apóstol Pablo en Filipenses, la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 9. Filipenses 3:9. Empiezo a leer. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, una justicia que yo trato de ganar obedeciendo la ley. No, la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Véanlo, dice justicia de Cristo y justicia de Dios. ¿Cuál justicia de Cristo? Su vida obediente, su muerte bajo la ley. ¿Pero qué significa? La justicia de Dios está satisfecha. Es la justicia de Cristo que Él obró y la justicia de Dios está magnificada. Entonces es por esa justicia la que se nos imputa y somos declarados justos ante Dios. La única forma en que la justicia de otro puede llegar a ser nuestra es a través de la imputación de ella a nosotros. No hay otra forma de hacerlo. Es un acto legal, la justificación es un acto legal de Dios. Como les leímos hace rato en Romanos 5, el pecado de Adán fue imputado a toda la raza humana. Nuestros pecados imputados a Cristo en su cruz. Su obediencia imputada a nosotros. La justicia de Dios quedó satisfecha. Es por imputación, es por acreditación, es por transferencia legal. Número 4. De la misma forma en que el pecado de Adán llega a ser nuestro y somos constituidos pecadores por esa transgresión que él hizo en el Edén, así también la justicia de Cristo llega a ser nuestra y somos constituidos justos por ella. Y eso lo leímos en Romanos 5, 18 y 19. No vamos a ir otra vez, pero aquí está en los apuntes. Romanos 5, 18 y 19. Es obvio que el pecado de Adán llegó a ser nuestro por imputación. Así también la justicia de Cristo llega a ser nuestra por imputación, un acto legal. Y número 5, antes de pasar al tercer punto, número 5 del segundo punto. En la misma forma que nuestros pecados llegan a pertenecer a Cristo, su justicia llega a ser nuestra. No hay duda alguna de que nuestros pecados llegaron a pertenecer a Cristo por imputación. El Padre los puso sobre Él por medio de imputárselos y Cristo los tomó voluntariamente sobre sí mismo. Entonces, nuestros pecados fueron puestos en su cuenta y Él se consideró a sí mismo
como responsable ante la justicia por ellos. Entonces, esto también el apóstol Pablo lo escribió a los Corintios. Acompáñenme a 2 Corintios 5:21. Es por imputación, es por acreditación legal, es por transferencia. Lo acredita. 2 Corintios 5:21, aquí lo dice también. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros el Padre lo hizo pecado. ¿De qué manera? Por imputación. Y vean la segunda parte, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que a nosotros se nos impute la justicia y seamos la justicia de Dios en él, en su vida perfecta y en su muerte. Punto número 3 del estudio. La obra de Cristo tiene 3 aspectos, como ya hemos mencionado. La obra de Cristo como Salvador consistió, número 1, en su encarnación, porque Él, antes de ser encarnado, fue el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, desde la eternidad hasta la eternidad en el cielo, sí, pero consistió su obra de justificación hacia pecadores, hacia impíos, número 1, en su encarnación como hombre. Número 2, su obra completa al Padre por medio de la ley y sus sufrimientos y su muerte bajo la ira de Dios. Miren Filipenses 2, versículos 7 y 8. Hace rato leímos en Filipenses 3, 9, pero retrocedamos al capítulo 2. Ahí habla de la encarnación y del propósito de su encarnación. Filipenses 2, versículos 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo como Dios, véanlo, tomando forma de siervo, el siervo de Jehová, el siervo de la ley, hecho semejante a los hombres, véanlo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte sustitutoria, como hombre. Entonces vean este triple aspecto: su encarnación, su obediencia perfecta a la ley y su muerte por los pecados de su pueblo. La unión de las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, es la única cualidad que lo hace adecuado para la obra de mediador entre Dios y el hombre. Por eso solamente a Él acepta el Padre. Porque aunque uno de otra religión quisiera esforzarse y hacer buenas obras siguiendo sus normas de su religión o aún dentro del cristianismo, no satisfaría a Dios. En cambio, la cualidad divina de Cristo y su cualidad de hombre perfecto lo calificó en su obra triple, su encarnación perfecta, su obediencia perfecta y su muerte, sacerdote y sacrificio perfecto. Solo a Él respalda el Padre. Por eso el Padre estuvo tan contento y tan satisfecho que lo resucitó. Lo resucitó. Dijo, hubo alguien que tomó en serio mi palabra. Hay alguien que murió por los pecadores. Estoy tan contento y tan satisfecho en Él que lo voy a resucitar. Porque mi palabra dice, cualquiera que haga esto va a vivir. Él tiene que vivir. Él cumplió la ley. Y mi ley lo premia con vida eterna. Pero no por Él, por ellos. Yo lo voy a hacer por amor por ellos, que no merecen que yo los salve. Pero el Padre estuvo tan satisfecho con Cristo, tan contento, que dijo, yo lo voy a resucitar y les voy a dar vida en Él. Y yo les voy a demostrar cuánto los amo. Pero solamente si creen en la vida perfecta de mi Hijo encarnado y en su muerte. Yo lo resucito. He aquí su Rey vivo en el cielo ahora. Como hombre perfecto. Reinando como hombre perfecto. Sacerdote, profeta. Y a Él venimos a adorar todos los domingos aquí. No necesitamos nada, hermanos, de verdad. Lo necesitamos a Él. Necesitamos entender esto. Por eso nuestra vida no avanza. Porque perdemos de vista esto.
Somos benditos del Padre siendo impíos porque otro vivió por nosotros, otro murió. Él tomó, sí, Padre, lo que acordamos en el pacto eterno. Me comprometo a encarnarme, me comprometo a ser burlado, me comprometo a morir por ellos. Trátame como el maldito. Descarga tu ira sobre de mí, perdónalos a ellos. Glorifica tu ley, Señor. Hazme hombre para que yo la cumpla. Derrama tu ira en mí y tú les muestres que soy el único sustituto. Mi encarnación importante, mi vida importante, mi muerte por ellos. Entonces vean, solo Dios pudo satisfacer a un Dios ofendido. La segunda persona de la Trinidad satisfizo a la primera persona de la Trinidad como hombre bajo la ley. Y aunque esto pueda parecer imposible, se hizo por imputación. Cuando Cristo fue a la cruz, nuestros pecados fueron puestos sobre él. Y el Padre lo vio y vio una masa grotesca y dijo, no puedes estar en mi presencia. Tengo que castigar este pecado si tienen que estar ahora sí en mi presencia. Y descargó su ira sobre él. Como les dije, hermanos, si todos los pecadores del mundo contribuyeran conjuntamente, su sacrificio total sería inadecuado. Pero en Cristo, las naturalezas divina y humana están tan unidas que un hombre perfecto como Cristo puede ser el sacrificio al poseer también el infinito valor de la naturaleza humana. Nadie más. Si tú estás confiando en tu obediencia, si tú estás confiando en tu aparente bondad, estás perdido. Estás caminando por el camino ancho. Estás caminando el falso cristianismo. La fe no mira al hombre, la fe verdadera mira a Cristo, fuera de Él. El arrepentimiento es para que tú te veas como pecador, pero mi fe mira a Cristo, no a mí. Una obra completa, consumada, miro a mi sustituto, veo que esto fue algo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon y ya llevaron a cabo y sigue llevando a cabo en el tiempo. Es algo ya hecho. Por eso dice, a los que predestinó, llamó, justificó y glorificó. Es algo que va a suceder solo para su pueblo. Porque Cristo forjó esta salvación con su sangre, con su vida, con su obediencia, con su encarnación. Entonces, la encarnación de Cristo hizo posible toda la excelencia de su obra como mediador. Por eso nosotros no predicamos a un Dios de amor que desde el cielo te perdona y no pasa nada. No, alguien tenía que pagar. Alguien tenía que obedecer este libro del Antiguo Testamento. Y alguien tenía que morir bajo la maldición de este libro. Si no, la justicia de Dios no iba a quedar satisfecha. La ley persigue al pecador y hasta que el pecador muera, la ley no está satisfecha. Y esa muerte experimentó Cristo por su pueblo. Por eso la ley ya no nos persigue, porque Cristo satisfizo, cumplió la ley. No la hizo a un lado, la cumplió, la magnificó, la honró con su encarnación. Y esta obra de encarnación incluyó ser el siervo perfecto de Dios durante su vida y un sustituto de su pueblo en su muerte. Cristo fue de esa manera un mediador perfecto entre Dios y el hombre. No hay otro, no lo habrá. Sí, es verdad, varias causas contribuyeron a su muerte, la voluntad de Dios, su propia voluntad, su amor, la maldad de la gente que lo odiaba y la obra de Satanás. Pero la gran razón de su muerte fue el pecado de su pueblo. Acompáñame ahora al profeta Isaías en el capítulo 53. También hemos leído este versículo en otros estudios de este tema. Isaías 53, 5. Empiezo a leer. Mas él, Cristo, herido por sí mismo, por sus pecados, no, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Herido de quién? Herido de Dios. Fue molido, véanlo, por nuestros pecados, no por los suyos, por los nuestros. El castigo para que nosotros tengamos paz fue sobre él. Y por su llaga, por su muerte, fuimos nosotros curados. Pero repito, hermanos,
No fue solo la muerte física que le aplicaron los romanos y los judíos. Fue la primera muerte que Cristo experimentó, que nunca había experimentado, la muerte espiritual. ¿Qué significa? La separación de su alma con Dios. O experimentar la presencia desfavorable de Dios, el odio, el abandono de Dios, que lo hizo clamar: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? La muerte que Cristo experimentó en su alma fue la muerte espiritual y luego la muerte física. Pero cuando eso sucedió, momentitos antes dijo: consumado es. Mi obra está completa. Porque si no muero, esta obra quedaría incompleta. Yo voy a morir espiritual y físicamente, y la ley ya no los puede perseguir. A mi pueblo, a los que crean en mí, a los que se arrepienten de sus pecados y sigan en mis caminos. La ley de Dios requería la justicia de la obediencia y el castigo del pecado. Y solo Cristo, y solo en Cristo, ambas cosas fueron cumplidas. No en favor suyo, como acabamos de leer, sino imputado, sustituto por otros, para su pueblo. Número 4, lo que Cristo hizo, redundamos, satisfizo completamente la ley de Dios. Cristo obedeció todos los requerimientos de la ley moral, ceremonial y civil y pagó todas las penas de la ley de Dios. Por tanto, realmente obtuvo la salvación de todos aquellos por los que murió. Es decir, la ley no tiene más dominio sobre su pueblo. Lo leímos en Romanos capítulo 10. Acompáñame otra vez. Perdón, hace rato lo leímos en Romanos 8, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora vamos a leer Romanos 10, 4. No, 8, 4, 10, 4. Dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vean, el fin de la ley. ¿En qué sentido? Muchos dicen, como no entienden este evangelio, no entienden la justificación, la imputación, la acreditación, la transferencia de nuestros pecados a Cristo y de su justicia, nosotros dicen: ya vieron, ahí está. Cristo vino a traernos una ley nueva. Es el evangelio, como vimos en otros estudios. Hay que obedecerla, hay que obedecer el evangelio. De manera imperfecta, sí, pero sincera. Porque la ley ya, olvídate del Antiguo Testamento. No, ¿en qué sentido el fin de la ley es Cristo? En el sentido doble de que exige obediencia a cada uno de sus estatutos, obediencia de vida, y promete vida eterna. Por eso obediencia, pero también amenaza con muerte. El que no haga esto va a morir. O el que haga esto que no quiero, dice Dios, va a morir. Esos dos aspectos cumplió Cristo como hombre. Por eso, en ese sentido, ya no tenemos que cumplir la ley para ser salvos, porque otro la cumplió por nosotros. ¿Qué aspecto de la ley, como les dije al principio, queremos obedecer tú y yo? 9 de los 10 mandamientos que están escritos en Éxodo 20. ¿Pero para qué? ¿Para ser salvos? No. Entonces, si yo quisiera ser salvo, ya no necesito el sustituto. Nunca lo voy a hacer. Yo ahora quiero obedecer esos 9 de 10 mandamientos porque quiero ser santo para Él. Porque he creído tanto en esta obra y solamente en ella descanso, que ahora mi vida es para agradarlo a Él, quien vivió y murió por mí. Por eso Él satisfizo esta ley. En ese sentido, la ley no tiene más dominio sobre el pueblo de Dios. Miren, algunas personas han mal enseñado que los méritos de la obra de Cristo solo se pueden obtener ahora por los pecadores que hagan buenas obras por sí mismos. Que esta salvación, dicen, esta obra completa de la vida y la muerte de Cristo es para los que se esfuercen, es para los que le echen ganas, es para los que hagan buenas obras. No, es para impíos, vimos hace rato. Así como eres de pecador, ven a Cristo, cree en su obra, no tengo que hacer nada, descanso en su obra. Pero si realmente creíste, a partir de ese momento, vivirás para Él en buenas obras, pero nunca descansarás en esas buenas obras tuyas,
porque eso es santificación. Sigues descansando en su obra completa, la ley. Como dice aquí, satisfacción completa a la ley de Dios, no nuestra. Miren, los que piensan así, no solo nos impiden recibir una salvación plena e instantánea obrada por Cristo, sino que también insultan a Cristo al deshonrar su obra impecable y completa. O sea, la causa de tu arrepentimiento debe de ser porque ya Cristo la ha obrado. Él dio el primer paso. No tú tienes que dar el primer paso. Él lo hizo todo, es solo creer. Así como eres de vil pecador, arrepiéntete y cree. Pero si realmente te has arrepentido y creído, tu vida va a empezar a cambiar. Pero vas a continuar confiando solo en su obra. Harás buenas obras. Vivirás bajo la ley moral de Dios, los 9 mandamientos, pero no descansarás en ellas porque es una obediencia imperfecta la tuya. No, yo quiero obedecer esta ley moral, pero yo descanso en la obra de Cristo. Descanso en su cruz. Lo cantamos hace rato. Junto a la cruz, do salud pedí. Junto a la cruz, do perdón me dio. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Vean cómo estamos cantando el Evangelio y muchas veces lo hacemos como loritos sin entender. Por dicha obra de Cristo ya realizada, somos salvos y justificados, porque solo en esa obra confiamos. Por las Escrituras entendemos que como resultado de la excelencia de su obra salvadora, Cristo tiene ahora la potestad en el cielo y en la tierra, como hombre, para dar vida eterna a cualquiera que Él llame. En ese sentido, Cristo fue justificado. Cuando Cristo fue resucitado por el Padre, Él como hombre fue justificado. Este es el único sustituto. Es justificado porque solo en su obediencia me glorío, dice el Padre. Solo en su muerte quedé satisfecho. En ese sentido, como hombre, Cristo fue justificado y de esa manera ganó nuestra justificación. Repito, no lo hizo por Él, lo hizo por nosotros los pecadores. Entonces, ¿qué necesidad puede haber de algún mérito u obra adicional de nuestra parte a esta bendita obra? ¿En qué te apoyas para sentirte salvo? ¿En tus obras imperfectas, aunque pienses que son perfectas y buenas, o en la única obra perfecta de la vida de Cristo y su muerte en la cruz? Entonces, hermanos, la justificación de los pecadores es posible según las Escrituras, sí, pero porque Cristo ha satisfecho la ley y ha satisfecho la justicia de Dios. Y todo eso se nos otorga por imputación, como vimos en el punto anterior. En el punto número 2, perdón. Por imputación, de manera legal. Entonces, lo que Dios ha hecho, hermanos, viendo el Evangelio de esta manera, lo que Dios ha hecho no fue meramente cancelar el castigo del pecado, como lo hace un padre humano que falla y se doblega ante el amor que siente por un hijo suyo. No, Dios tampoco pasó por alto los requisitos de su justicia. De haberlo hecho así, Dios mismo hubiera hecho que su justicia fuera algo sin importancia. Y millones de evangélicos hoy se reúnen en las iglesias mirando a un Dios que no es ni santo, ni justo, ni veraz. Él nos va a amar, vivamos como vivamos, hagamos lo que hagamos, porque su amor lo inclina a amar a hipócritas como nosotros. No, hermanos. Dios cumple su justicia siempre. La cumplió en Cristo por su pueblo y la cumplirá eternamente sobre aquellos que nunca se arrepientan de sus pecados delante de Él y no acudan a Cristo, el único sustituto del Padre. De hecho, hermanos, la justicia de Dios ha sido honrada y únicamente honrada porque Cristo satisfizo completamente las demandas de Dios. Nadie más podrá en esta tierra, nadie más podrá satisfacer las demandas de la justicia de Dios, porque esa justicia está escrita aquí en su Biblia. La justicia, miren, de Dios que estamos mencionando,
Se basa en la muerte de Cristo, se basa en su obediencia, se basa en su justicia, se basa en su nombre y se basa en su conocimiento. Entonces, el pueblo de Cristo depende absolutamente de la excelencia de todos los aspectos de la obra de Cristo para su aceptación ante Dios. Acompáñame a Jeremías capítulo 23, versículo 6. Miren, vamos a ver ahorita dos versículos del Antiguo Testamento. Jeremías 23, 6, dice así: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Justicia nuestra. ¿Por qué? Porque Él la planeó. La Trinidad de Dios la planearon. Cristo la llevó a cabo en su encarnación. Cumplió los dos aspectos de la ley: obediencia perfecta, promesa de vida eterna, y condenación de la ley, muerte bajo la ira de Dios. Él es nuestra justicia, Él la proveyó. Pero vean, aquí no dice Jehová amor nuestro. Aquí no dice Jehová misericordia y gracia y perdón y bondad nuestras. No, justicia nuestra. Se entiende mejor el amor de Dios cuando entiendes verdaderamente su justicia de la ley. Ahora mira, Isaías 45, versículos 24 y 25. Ya después de esto pasaremos a las conclusiones del tema. Isaías 45, versículos 24 y 25, empiezo a leer. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová, miren, está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Miren, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Pero si vamos al Nuevo Testamento, en Romanos 2, dice, y en Romanos 9 dice que no todo el que desciende de Israel en la carne es israelita. Aquí está hablando del Israel espiritual. El Israel espiritual conformado con los creyentes del Antiguo Testamento elegidos por Dios y con los creyentes del Nuevo Testamento en la iglesia. Ese es el Israel. Pero miren, en la justicia de Dios, la justificación, el evangelio, esta doctrina, hermanos, mejor que nunca la que debemos entender. Como les he dicho, no importa que tengas dudas en cuanto a la elección de Dios, en cuanto a su predestinación, en cuanto a su preconocimiento, en cuanto a sus propósitos eternos de Padre. Todavía no lo entiendo. Bueno, no te cierres, sigue estudiando. Puedes tener dudas en cuanto a la regeneración del Espíritu Santo, porque también es un misterio. Y aunque tengas dudas en cuanto a la elección del Padre y en cuanto a la regeneración del Espíritu, no somos salvos por creer en la elección o la regeneración. Somos salvos hacia la segunda persona de la Trinidad, lo que Él hizo en su encarnación. La fe que salva, sí incluye al Padre, sí incluye al Hijo, pero es la fe en Cristo, algo que ya sucedió. Claro, involucra el propósito eterno de Dios el Padre, y lo creo porque el Espíritu Santo me regeneró, si no, nunca le iba yo a creer. Nunca me iba yo a ver como un pecador. Nunca había yo conocido al Dios como un Dios santo contra el cual estoy pecando. Sí, pero de las tres personas, en la única que confío es en Cristo encarnado. Por eso en Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Hombre, su encarnación. Porque su encarnación manifiesta el propósito eterno del amor de Dios. Y lo hemos experimentado porque nos dio a su Espíritu Santo que nos ha regenerado. Hermanos, esta es la verdad en la cual debemos de descansar. Esto debe de traernos cada viernes a la reunión de oración. Esto debe de impulsarnos a llegar a tiempo los domingos con la mejor disposición. Olvídate de tu facha externa. Eso solito se irá corrigiendo si tú quieres
adorar a un Dios santo. ¿Cómo está mi corazón? ¿A quién vengo a ver? ¿A quién vengo a cantarle, a orar? ¿Por qué quiero reunirme con mis hermanos? ¿Por qué quiero convivir con ellos? Porque Cristo ha obrado una salvación completa hacia nosotros, impíos y viles pecadores. Que seguimos siendo débiles, estamos en un proceso, pero hemos descansado en una persona y en una obra perfecta, Cristo Jesús. Nuestra salvación tiene una base legal. Esto no, como les dije, esto no quedó en los sentimientos de Dios. Los perdono tanto, siento tanto amor por ellos que voy a hacer a un lado mi justicia. Los perdono, no. Los perdono, sí, pero mi justicia tiene que ser, la justicia de la ley va a tener que ser cumplida por otro. Les voy a demostrar cuánto los amo en Cristo, sí, pero les voy a demostrar cuánto los aborrecía, manifestándoles mi odio hacia ellos, pero sobre Cristo mientras cuelga en la cruz. Todos los atributos de Dios, hermanos, quedaron perfectamente equilibrados y demostrados en la redención de Cristo. Dios sigue siendo santo, justo, perfecto, y con base en ello puede manifestar su gracia, su perdón y su amor hacia viles pecadores como nosotros. Punto número 5, conclusiones. En una exhibición como esta de las habilidades y méritos de Cristo, podemos ver una vez más cómo el plan de salvación revela diferentes aspectos de la gloriosa naturaleza de Dios. Ya que la gloria de Dios, hermanos, la gloria de Dios, ¿qué significa? El conjunto de todos sus atributos. Cuando escuches el nombre de Dios, la gloria de Dios, significan todos sus atributos en un perfecto orden. No hay inconsistencias en Dios. Todos sus atributos en armonía, ninguno opaca al otro, y solo en Cristo. La gloria de Dios se ve en el rostro de Cristo. Vamos a nuestro último versículo del tema, 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 4 al 6. 2 Corintios, capítulo 4, del 4 al 6. Empiezo a leer. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, miren, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vean eso, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, de todos sus méritos, de su obra, de su muerte. Cristo es la imagen de Dios. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿A quién predicamos? A Cristo, a Jesucristo como Señor, como Dios, y a nosotros nos predicamos como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6, porque Dios, que así como mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, miren, para iluminación del conocimiento de su gloria en la faz, en la cara, en el rostro de Jesucristo. Por tanto, hermanos, nuestra justificación surge de la intención eterna de Dios de exhibir su propia gloria en nuestra salvación. Qué gran consuelo para nosotros es tener esta certeza y saber que toda la voluntad de Dios ahora queda honrada y satisfecha plenamente a favor nuestro por la obra de Cristo. Por eso nosotros no nos presentamos aquí. Ay, Señor, me siento mal, chíspales, no quiero venir, no tengo ningún peso para ofrendar. No me importa. Si tú confías en Cristo, Él te irá cambiando y lo vas a honrar aún con tus finanzas, con tu estilo de vida. Pero estoy aquí, Señor, porque confío en Cristo. Confío en tu propósito, confío en tu amor. Me has regenerado para eso. No te estoy sirviendo como tú mereces. No te estoy dando la gloria y la honra, pero quiero hacerlo. Aquí estoy, Señor. Lo que empezaste por tu Espíritu Santo en mí, perfecciónalo, porque Cristo es digno de nuestras mejores vidas, hermanos. El Padre quedó satisfecho, Cristo dio todo. Y el Espíritu Santo nos regeneró y, como les dije, mora en nosotros y nos está haciendo la imagen de Cristo. No necesitamos nada, estamos completos en Cristo. La ley nos persigue y nos dice, tienes que obedecer para tener vida eterna. Es verdad, no puedo, pero Cristo lo hizo por mí, le contestas.
La ley puede llegar y te dice, es que el pecador merece morir. Sí, es verdad, soy pecador, pero Cristo murió mi muerte. La ley ya no me puede condenar, porque Cristo la satisfizo con su vida y con su muerte. Hermanos, sabiendo que somos justificados ante Dios por la obra completa de Cristo, consumada es. Pregunto, ¿cómo ha impactado esta verdad en nuestros corazones? ¿Cómo ha impactado esta verdad? Después de ya el quinto estudio, estamos en el final. ¿Cómo ha impactado este amor de Dios el Padre? Esta obra completa de Cristo y esta obra de regeneración del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo ha impactado? ¿Qué ha producido dentro de nosotros? Pasividad, indiferencia, religiosidad, una vida cristiana mecánica. Entonces no la hemos entendido correctamente. Esta verdad cambia vidas de manera progresiva. De manera inicial y de manera progresiva. La vida cambia y sigue cambiando hacia la palabra de Dios. El creyente verdadero que va entendiendo cada vez más esto, dice, no puedo seguir viviendo para mí mismo, no puede ser. No puede ser que Cristo haya derramado tanto y yo siga viviendo como yo quiera, no puede ser. Él es digno, Él merece mis mejores esfuerzos. Él merece mi mejor adoración. Él merece mis mejores ofrendas. Él merece que yo le cante, que yo esté atento a la palabra. Él merece que yo esté descansado antes de venir al culto, que esté sin ninguna preocupación. Él es digno de que todo mi ser esté aquí, adorándolo, pidiéndole, cámbianos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, ya no para nosotros. No cumplas nuestros sueños, Señor. Cumple tu propósito de salvar pecadores, de perfeccionar pecadores, de madurar a tu iglesia. Hermanos, si estamos pensando que la vida cristiana solo es algo dominical y solamente de 2 horas, estamos equivocados en el propósito. Es una vida completa. La vida cristiana no va a empezar en la gloria, ya empezó desde que fuimos regenerados. Y se está perfeccionando. ¿Cómo ha impactado esta verdad? Hermanos, conocer esta verdad. Número 1, conocerla, haberla recibido en nuestro corazón y haberla creído, nos llevará cada vez más a ser agradecidos con Dios. Con ese Dios santo, con ese Dios justo, que decidió matar, condenar, triturar, aplastar a Cristo por nuestros pecados. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con esa obra? Nosotros no estamos esperando otra manifestación de su amor. No venimos a rendirle culto porque estamos esperando que nos sane, que nos prospere, que nos dé lo que queremos. No, ya nos dio lo mejor. Lo vimos en el viernes de oración, el que no escatimó, no se reservó ni a su propio Hijo, a quien más ama. ¿Cómo no nos dará y no nos podrá dar las otras cosas temporales y pequeñas ante lo más grande que les he dado a mi Hijo? Lo hice hombre por ustedes. Lo puse en una condición que Él no podía fallar. Lo sometí a mi ley. Le puse una carga que ustedes no iban a poder llevar. Porque yo soy un Dios justo y de mi santidad nadie se va a burlar, dice el Padre. Lo voy a mandar a Él como hombre y no se va a apartar ni de una jota ni de una tilde. No podrá hacerlo, porque mi ley exige obediencia perfecta. Yo se las voy a proveer en Cristo. Y todo el odio y el aborrecimiento que les tengo por ser pecadores, lo voy a derramar sobre Él cuando yo le coloque sus pecados, cuando Él esté en la cruz. Hermanos, no podemos seguir viviendo para nosotros mismos. Sería una contradicción de un verdadero cristianismo, ser cristianos carnales, ser cristianos hipócritas. Eso no existe en la palabra. Sí, personas débiles, sí, personas imperfectas, sí, personas pecadoras, pero que ahora quieren honrar a su Señor.
Personas que no nomás están esperando que acabe y ya. No, no, hermanos. Esta es una comunión. Porque nos vamos a ir de estas cuatro paredes, pero mi comunión con este Cristo sigue. El Espíritu Santo sigue y seguirá morando en mí. Y yo ya estoy en buenos términos con un Padre que me ama, pero que no hizo a un lado su justicia, no hizo a un lado su ley. Hermanos, conocer esta verdad hará que vivamos ahora para su gloria, para su honra y para su honor. No puedes ver en este momento cuán insignificantes son tus anhelos ante esa grandeza. No puedes ver qué tan vergonzoso es todo aquello que le has pedido a Dios durante años y no lo ha respondido. Oh, Señor, yo no necesito nada, yo te necesito más. Y en el proceso que yo te conozca más a ti, tú me irás convenciendo para que yo reciba con gratitud lo que me quieres dar, para que yo reciba con gratitud lo que tú quieres que yo sufra. Aún el mayor sufrimiento que yo tenga en esta tierra no se compara con la ira que yo merecía, la cual fue derramada en Cristo, cuando Él colgó en la cruz también por mis pecados. Hermanos, comprendamos que nuestros esfuerzos por agradar a Cristo deben de ser los mejores. ¿Cuánto te vas a esforzar el día de mañana para estar en tu trabajo? ¿Cuánto te vas a esforzar por dormirte temprano, desayunar bien, cenar bien hoy, para que mañana rindas lo mejor posible en tu trabajo? Síguelo haciendo así, y si puede ser mejor, hazlo, pero tus mejores esfuerzos deben de ser para Cristo, no para tu trabajo, no para tus entretenimientos. Si realmente has entendido esto, nuestros mejores esfuerzos deben de ser para Cristo. Él es digno. Nuestra vida no importa. Fuimos incluidos en esta verdad, pero es su vida, es su gloria, es su honra, es su honor. Y si soy esforzado para mis propias metas, y si son metas que Dios me ha dado, ¡qué bueno! Voy a seguir esforzándome, pero mis mejores esfuerzos son para Cristo. No solamente mis finanzas, no solamente unos ratitos durante el domingo, no solamente un ratito durante el viernes, toda mi vida, en cada área, porque solo Él es digno. Entonces, hermanos, busquemos más a nuestro Señor Jesucristo. Él lo dio todo por nosotros los pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Consagremos más nuestro tiempo. Sí hay tiempo para la oración, sí hay tiempo para la lectura. Cambiemos nuestras prioridades, hermano. Consagremos nuestros esfuerzos, consagremos nuestra energía para vivir solo para Él. Y en esa medida obtendrás victoria en tu santificación. En esa medida poniéndolo a Él en primer lugar. Negándote a ti mismo, tomando tu cruz y siguiéndolo cada día, Él te dará el gozo que estás necesitando en tu santificación, porque Él es el gozo en nuestra salvación. Pero puede haber tristeza en la santificación, pero porque quizás te has vuelto a poner tú en primer lugar y tus asuntos y tus metas y no la gloria y la honra que Él se merece. Entonces, hermanos, que honremos su obra consumada, dejando que perfeccione su obra progresiva en nosotros. Que su obra consumada en su muerte y en su vida quede honrada, dejando que perfeccione su obra perfectible dentro de nosotros, que inició con el Espíritu Santo desde que nos regeneró. Que su obra perfecta por nosotros nos motive a realizar nuestras mejores obras para Él. Que honremos su vida y su muerte por nosotros, aprendiendo día a día a vivir y a morir solo para Él. Que así sea, para su reino, para su gloria y para su iglesia. Que Dios bendiga esta palabra.